muchas veces el patrimonio de la Alpujarra, los grandes proyectos, surgen por una, en este caso fue por una casualidad, un rebote y un interés de Almudena, la alcaldesa de Laujar, que tomó interés, se ha implicado y ha conseguido sacar el centro. Todo empieza con este mapa. Este es el origen del conflicto y del interés por Laujar. Este mapa lo hizo un laujareño en 1734, Pedro Murillo Velarde. Te digo, daré algunas pinceladas sobre él hoy, pero realmente hablaremos de él en Laujar. Había nacido en Laujar en el 1696. Es todo un personaje, poeta, escenógrafo, historiador. Tiene una cátedra de Derecho en México. Un poco ha hecho libros sobre religión, biografías y cartógrafo. Él era conocido hasta hace 15 años, 10 años como mucho, como jurista, porque hace el mayor compendio de derecho canónico de para las Indias y era el manual que se utilizaba. Pero coge prestigio por este mapa. Este mapa es el primer mapa científico de Filipinas. Él lo llama una coreografía porque pone todos estos dibujitos alrededor para tratar de explicar a los indígenas. ¿Y por qué de golpe tiene tanto prestigio este mapa? Porque, no se ve, donde tengo la mano ahí se ven como unos islotes, unos bajíos. Pues esos bajíos los tiene ocupados China. Están aquí. ¿Se ve? Sí. Los tiene ocupados China. Los filipinos lo tenían para pescar, no daba para más. Pues China ha llegado a construir un aeropuerto, una base militar y controlar el mar de China meridional. Cerca de la mitad del comercio mundial se controla desde ahí. Encima ahora han encontrado petróleo, o sea, tienen el completo. Entonces, este territorio, China lo reclama para sí, Vietnam lo reclama también sin ningún fundamento y lo reclama Filipinas. Y terminan en el Tribunal Internacional de La Haya. Y el Tribunal Internacional de La Haya le da la razón a Filipinas, basándose en este de Laujar, en Pedro Murillo Velarde. Dice, si Pedro Murillo Velarde dice en 1734 que es territorio español, automáticamente es territorio filipino. Entonces en Filipinas es un auténtico personaje y un héroe. Porque aquí hay un montón de casualidades para desarrollar todo este proyecto y el centro. Pues resulta, como bien decía Samuel, soy filipinista. Somos 4 frikis en España que nos gusta la historia de Filipinas. Y yo ya me había encontrado con Pedro Murillo Velarde y lo estaba trabajando. Estaba trabajando a Pedro Murillo, una cosa interesantísima. Y me acuerdo que además íbamos a un congreso a Linares, de la Asociación de Profesores Hespérides, que está también Samuel con nosotros, y yo me había parado en el archivo del Histórico Provincial de Granada. Cuando salgo, 15 llamadas de Joaquín Gaona, con lo prudente que es, digo, ¿qué habrá pasado para que tenga 15 llamadas? Porque lo había puesto en silencio. Y me dice sus palabras, me ha llamado la alcaldesa de Laujar, que hay aquí unos chinos preguntando por un tal Pedro Murillo Velarde y no tienen idea. Y me han llamado a mí de fondón por si sé quién es ese. O sea, surge así, hostia, Pedro Murillo, claro, tal. Digo, ¿pero qué chinos? Y yo ya había visto que Mel Velarde, un filántropo filipino, había comprado una copia de este mapa. Yo pensé que había pagado un disparate y pegó un pelotazo. Ahora veremos el precio que está el mapa. Había pagado 200.000 euros al duque de Northumberland porque tenía una copia de las copias que habían robado los ingleses cuando conquistan Manila en 1763. Y me dice, Mel Velarde, yo ya seguí la noticia, y digo, ostras, ¿cómo llego lo más rápido posible a Laujar? Que voy corriendo. Claro, ya vi la posibilidad de, mira, si este tío está en Laujar, no se puede escapar, porque es ver las oportunidades a veces y que sepa el político llamar o buscar, dejarse asesorar, contarme algo. Por Puerto La Ragua, disparó buscando el Puerto La Ragua en el mes de noviembre, ahí llegué a los postres porque se quedaban a comer. Ya como comer, ya les explicó a Almudena, porque habían invitado a la alcaldesa, habían invitado a Joaquín y yo llego a los postres y un poco ya explico quién es Murillo Velarde
al ayuntamiento de Laujar, que no tenía ni idea, digo, que es un personaje, que es una persona con un prestigio tremendo, uno de los héroes casi del nacionalismo filipino. Y es de Laujar, seguro, seguro. Es de Laujar por los cuatro costados, porque tiene su partida de bautismo en Laujar, se conserva el original. Cuando embarca a Indias dice que es de Laujar, y cuando es testigo de la Inquisición de México por un pleito, dice que es de Laujar. O sea, laujareño, más pruebas no se puede tener, sacerdote declarando ante la Inquisición, ya mayor, o sea. Y entonces pues se les enseña el pueblo un poco lo que es Laujar a Mel, y Almudena empieza a ilusionarse con el personaje, empieza a conocer su vida, y sobre todo a ella lo que le impacta, como decía, lo digo de broma, los chinos que han venido aquí a buscar a este personaje. Claro, yo la veía ojos rasgados, filipinos. Sabía dónde estaba Filipinas, pero poco más. Y entonces, pues un poco surge ese interés por Pedro Murillo Velarde, y Almudena empieza a interesarse, pues hay que hacer algo, y se empiezan a estudiar posibilidades. Algún centro, quién lo financia, quién no lo financia. Vuelven otra vez, una segunda vez, al poco, porque Mel Velarde tiene una empresa de telecomunicaciones. Ahora, para que veamos el potencial del personaje, le han concedido, salía estos días en internet, en la prensa filipina, la concesión para expandir la 5G por todo Filipinas. Hablamos de un montón de millones de habitantes, y un acuerdo con los americanos, con empresas norteamericanas. Él controla los cables de telecomunicaciones entre Asia y Estados Unidos. Dinero a expuertas. Por lo que sea, compra el mapa, le gusta el tema de la historia, se apellida Velarde, este es Murillo Velarde, M. Velarde, Murillo Velarde. Buscaba, decía, de broma nos decía, ¿y no podría haber tenido un hijo filipino? Digo, no, que es jesuita, que no hay posibilidad. Él se apellida Velarde, él no sabe de dónde viene su Velarde. En el siglo XIX, con los nombres indígenas, la administración española nos aclaraba. ¿Qué hace? Le traen el padrón de Madrid y empiezan a llamar, y empiezan a dar nombres. Alonso, González, Fernández. Y les toca, ellos dicen, en la lotería, porque fue una lotería. Entonces te iban asignando, y por eso los apellidos filipinos son todos de origen español, porque era el padrón, con buen criterio. Decía, ¿cuál es la ciudad más grande? ¿Cuál puede tener una variedad más grande de apellidos y que no se repita? Madrid. Y él tiene Velarde porque le tocó a su familia en la lotería. Viene una segunda vez, conocen a Valeriano porque tenía mucho interés en conocer a algún descendiente de los Murillo Velarde. Valeriano, su madre es Murillo Velarde. Entonces pues ya viene Valeriano, ya comemos, y quiere grabar como una serie de imágenes para un programa de televisión. Llega a decir, ¿por dónde podemos quedar? Coge el hotel de Berja, la Casa Palaciega, la cierra, invita a cenar a toda la corporación municipal de Laujar de Andarax, le hace una grabación a Almudena, a Valeriano. Y llevaba los traductores jurídicos, ¿verdad? Sí, o sea que fue... Y ya Almudena vio clarísimo el potencial, pero por si no veía claro el potencial, de golpe un día llama y dice, he montado con el Instituto Cervantes un congreso en Manila, que os vengáis. Que nos invitó a Almudena, al teniente alcalde, a Valeriano y a mí, nos invita a Filipinas. Y ahí es, bueno, aquí tengo algunas imágenes, aquí es cuando Mel presenta su mapa, el que le costó 200.000 euros, presenta su mapa en Manila. Las presentaciones las pueden ver ustedes, o sea, con un público, prensa, televisión, o sea, es una difusión espectacular. Digo que ha hecho negocio porque hace 2 años salió a la venta otro, habrá unos 34 mapas, los que quedan. Salió a la venta y lo ha comprado un chino por $1 millón. O sea, sus 200.000 euros, que me parecía un disparate absoluto, se ha transformado en $1 millón. Y pensar que a mí me ofrecieron uno y me pareció un disparate, era cuando eran pesetas y me pedían $1 millón, que no lo tenía.
dejaba de trabajar en la enseñanza. Si lo hubiera comprado, que hay veces que te tienen negocios que ni tú mismo te hueles lo que puede ser eso. Ese mapa que me habían ofrecido a mí lo terminó comprando por 1 millón y poco más la Biblioteca Nacional de España, Madrid. Bueno, esto es cuando nos vamos a... Este es Mel Velarde, es el filántropo que viene a Laujar, que lo organiza todo, y entonces monta ese congreso. Almudena, la alcaldesa de Laujar, este es el presidente del Tribunal Constitucional, el equivalente al Tribunal Constitucional filipino. Este fue el que llevó el pleito ante La Haya. Claro, como es un pleito, pues tienen al jurista de más prestigio de Filipinas. Este es el conservador de mapas del Museo Británico. Agustín, el teniente alcalde, bueno, ya estamos nosotros no, pero claro, organizaba presentaciones, había diputados, había lo más granado de la sociedad filipina, y entonces automáticamente a nuestros políticos se convencieron totalmente del potencial del personaje, el ver cómo se valoraban Filipinas, el prestigio que tiene. Por ejemplo, el prestigio sigue. Se ha celebrado, ahora con este periodo que están tirando las estatuas de Colón, no se puede celebrar el descubrimiento de Filipinas, la llegada de los... Entonces se celebra la llegada, ellos celebran la llegada del cristianismo a Filipinas, en vez de la llegada de los españoles. Son muy católicos y el homenaje central publican un sello conmemorativo. El sello, el mapa de Laujar, de Pedro Murillo Velarde, o sea que y el sello lo presenta el presidente de Filipinas, era Duterte, ahora ha cambiado, o sea, el presidente de Filipinas hablando de Pedro Murillo Velarde, presentando su mapa, el potencial, a ver el presidente del gobierno español si habla el rey. El rey, porque claro, el rey hablando de Pedro Murillo, tiene razón Valeriano. El prestigio es... Bueno, esto es una anécdota, venden camisetas, venden bolsos con el mapa, que la popularidad de Murillo es tremenda. Volvemos ya de Filipinas y Almudena lo tiene clarísimo, hay que hacer algo en Laujar dedicado a, porque viene de Filipinas y ¿qué decimos? No tiene absolutamente nada. Y aquí hay que felicitarla, porque hizo una apuesta arriesgadísima. Laujar, un pueblo pequeño con un presupuesto limitadísimo. Nosotros la chinchábamos con el convento, pero el convento tiene problemas jurídicos de múltiples propietarios, es más complicado. Y en ese momento le ofrecen la mitad de la casa de los Moya, el centro hispano-filipino. Se le ofrece la posibilidad de comprarlo. El ayuntamiento de Laujar no tenía posibilidades de comprarlo. Pedía, puesto las miserias, 100.000 euros, que no es un disparate, pero 100.000 euros para Laujar, dice, ¿dónde saco yo ahora 100.000 euros? Aquí fuimos a verlo Valeriano y yo, con unos arquitectos que eran de Berja, bueno, voy a ver, luego paso, con unos arquitectos, este es el proyecto, y el edificio estaba a punto de colapsar. Recuerdo la anécdota, estando con Almudena, era un baño, la cocina, como los dos pesamos un pelín de más, nos dijo, no os pongáis en el centro, poneros en el quicio de la puerta que es capaz de hundirse el suelo, o sea, de cómo estaba la casa. Y la propiedad, Gabriel decide que le va a dar facilidades al ayuntamiento, se lo deja pagar en 10 plazos, en 10 años. 10.000 euros al año, un ayuntamiento que sea pequeño, si tiene esa posibilidad de gestionarlo. Compra la casa, pide un estudio de arquitectura que le haga un diseño de lo que es, y compra media casa, compra esto. Esta parte era de una vivienda particular. Pues empieza a pedirse el presupuesto y Almudena empieza a pedir todas las subvenciones de Diputación durante 5 años de planes provinciales, los va a meter aquí. Al final ha supuesto 250.000 euros todo lo que se ha hecho, pero ahí no se ha arreglado nada con dinero de Diputación. Subvención de Diputación, eso es lo que tiene que hacer un político. Leerse el Boja, leerse tal, decía, hostia, que dan la subvención. A veces llamaba a Valeria y a mí, oye, es que dan una subvención de esto, ¿cómo podemos aprovecharla? Sí, sí. O sea, que una persona que va pidiendo ayuda se deja asesorar
y todo el día mirando boletines de dónde puede sacar dinero. Y sale a la venta esta casa, ni se lo piensa, la biblioteca. Porque muy hábilmente dice, compro esta casa, hago un proyecto mucho más amplio, y otro de los problemas que tendría un pueblo pequeño es cómo mantienes un centro de interpretación abierto. En la provincia de Almería hay un montón de centros de interpretación que se han hecho y están cerrados a cal y canto. El alcalde o alguien tiene la llave. Pero la Almudena tenía claro que tenía que ser un centro vivo. Digo, pues si pongo la biblioteca aquí, tengo a la pobre, además especial, la pobre bibliotecaria, que me puede atender las dos cosas. Y siempre va a estar abierto, por las tardes están sobre todo los niños del instituto, hay una vida, lo que estamos viendo aquí, y puede llevar las dos cosas a la vez. Y la compra y pide ayudas para bibliotecas y se mete en ese proyecto tremendo. Queríamos en Filipinas, intentamos ver si alguien nos ayudaba, si alguien la idea ponía dinero, pero los filipinos no se fiaban, decía, ¿quién me garantiza la continuidad? Y al final ella dijo, mira, tiro yo para adelante sola, intento sacar el proyecto para adelante. Le sale la oportunidad, mientras se diseña el proyecto, ya te voy a dejar, Valeriano, por todos estos inicios, sale la posibilidad de una subvención para hacer un centro de interpretación de Laujar, los centros de interpretación, una oficina de turismo. Y en la oficina de turismo ya dice, pues voy a dedicar un espacio a Pedro Murillo Velarde. La oficina de turismo está frente al ayuntamiento, en la plaza con el mirador, o sea, ella ya lo tiene claro. Y le dedica un espacio, cuenta un poco quién es el personaje, cuenta un poco su vida, luego colaboramos. Ahora ya es imposible, porque se ha puesto por las nubes Pedro Murillo, pero hace 20 años podías comprar libros, cosas suyas a un precio normal, porque no era conocido, todo antes del mapa de este conflicto con China. Y tenía algunas cosillas, digo, mira, te puedo dejar mapas. Estos mapas son reproducciones de 1752, el cartógrafo real de Francia copia el mapa de Murillo y pone que es de Pedro Murillo, no es que te lo copie por el prestigio que tenía. O sea, ya se le está copiando en 1752, que está vivo. Pues tenía mapas de Filipinas, de Nicolás Belling, y ya algunas obras que hablan de Asia, porque él, entre otras cosas, era historiador y geógrafo. Como geógrafo, es el primer autor español que hace una geografía histórica contando el mundo en 10 volúmenes. O sea, una capacidad él se quejaba que no escribía más porque no tenía horas el día y tenía que dormir, que si no hubiera hecho, o sea, ¿no? Todo un personaje metido en Filipinas, del que ya hablaremos. Se hace este centro de recepción de visitantes en Laujar, que es el que se ve desde allí. Cuando llegan los autobuses, llega el turismo, pues se van a esa oficina de turismo. Loli, la chica que está ahí, explica un poco qué se puede ver en Laujar y los manda al centro de interpretación. Pues ya está garantizando una difusión. Les dice qué restaurantes hay, dónde pueden comer, porque también hay que dejar dinero para que el pueblo de Laujar, los laujareños, diga, se ha hecho todo esto y a mí, ¿yo qué gano con esto? Pues que la gente se queda a comer, que hay actividades y que cuando van a Laujar tienen toda una mañana, ya no solo es ir a hacer senderismo, tienen toda una mañana para ir haciendo cosas. Y un edificio donde van a poder hacer 1000 tipos de actos. Y te lo cedo ya, pues ya consiguen las subvenciones y poco a poco empiezan desarrollando el centro hispano-filipino. Le ponen estas flores, el logo. Nosotros decimos centro hispano-filipino, pero al final Almudena le quiso poner el cultural porque no tenía una casa de la... Claro, como alcaldesa de allí, digo, pues yo necesito un centro de cultura. Pues le vamos a poner centro cultural y ya tengo la casa de cultura de Laujar y le podemos dar vidilla y las 1000 actividades que se desarrollan. Con Rosa, la bibliotecaria, que es al final la que más pringa, porque ella cobra como bibliotecaria, pero es bibliotecaria, guía, intérprete, explica, pues hace un poco
de todo y es la que da vidilla a este centro. Como hemos visto, surge porque llegan unos chinos preguntando por Pedro Murillo Velarde y nadie sabía ni idea en Laujar de quién era el laujareño por el que preguntaban los chinos. Buenas noches. Yo, aunque hable de Murillo, yo sí quiero decir que estoy encantado de venir aquí. Es decir, que no lo digo solamente porque voy a hablar también de este proyecto, sino porque estoy encantado de estar en el Ejido viendo caras amigas, ¿vale? Vaya por delante eso. Bien, a mí me toca seguir las diapositivas, pero sí que voy a decir algo apostillando lo que estaba diciendo Carlos. Aquí lo que se trae es un proyecto que parecía abstracto. La historia es abstracta en el sentido literal del término. Cogemos un libro, lo leemos y en nuestra cabeza imaginamos la historia que nos cuente. Así es, eso es la historia. Sea la de un cartógrafo, o sea la de un rey, o lo que sea. Es algo, es una historia que está ahí, está en la cabeza de la persona que lo lee. Llevar eso a algo físico, tangible y que se toque es lo que aquí se está hablando. Es decir, podía haber sido una batalla, podía haber sido la historia de un cartógrafo o podía haber sido la historia de, no sé, de los amantes de Teruel, lo que sea, ¿no? En ese sentido, la idea que aquí traemos es algo que en sus inicios, la idea de Pedro Murillo la sabíamos no los frikis, también chinos, en ese sentido chinos. Yo la sabía porque yo, aunque no cultivaba mucho, yo tengo la licenciatura de Historia de América también. La Historia de América incluye las Filipinas, ¿no? Se estudia, en la carrera puede estudiar Historia de España, en la época que quiera, pero también puede hacer la del Imperio Español. Entonces yo de vez en cuando me divierte hacer alguna cosilla de América. Y bueno, como éramos profesores, coincidíamos, él escribía de Filipinas, hasta que un día coincidimos hace muchos años más. El 2000 en Alcalá de la Real. Pues hace ya 2000. Pues 23 años. Bueno, un día él daba una conferencia estaba investigando sobre Murillo, mi madre es Murillo, y había en la casa de mi abuela, sí que yo di con él, yo sabía de él, pues bueno, porque hablaban de qué tal, y había en el arca, pues cuando cosas, si yo les contara si han puesto piezas, luego si yo os contara las piezas, lo que han servido, algunas de las piezas las que había ahí, bueno, yo sabía de la existencia por la familia, sabía que existía un señor que se fue lejos y tal. Luego ya tirando mucho del hilo, di con algunos textos muy pequeñitos de él, muy pequeñitos. En cualquier caso, da igual si había en la familia memoria de eso o no, eso es lo de menos. La cuestión es que yo leí y sabía de la biografía de Murillo como él la tenía. Y puede que en España, ¿quién? Tú y yo y poco más, poco más. O sea que era un chileno, o sea, sí, una cosa que estaba en el abstracto de la cabeza, pues de dos personas que leían aquello. Podrían haber sido 30, pueden haber sido 40. Yo creo que en la mano podemos saber los casos. Sí. Bueno, ya está. La historia que tiene Carlos es esa. Entonces, ¿cómo transformar algo que en España conocen 2 o 3 personas, 5, 10, 50 personas, que han dado con una publicación científica que habla de un señor, y eso llevarlo a algo genérico que va a ser conocido por todo el pueblo, y no solamente por todo el pueblo, sino que hay gente que quiere venir a ese pueblo a saber de esa cosa. Aquí está el quid de la cuestión, ¿no? Bien, me llama Carlos en la segunda vez que vienen los chinos, porque era literalmente como así le decía la alcalde, han venido unos chinos y tal. Yo estaba en Málaga, en otra cosa, en un congreso. Corriendo por el puerto de la Ragua me llama a mí, que mira que han venido unos chinos y tal, que traen el mapa de tal. Sabíamos de la existencia de él. Bueno, pues vamos a ver a los chinos, cogí yo un par de cosillas de la casa y se las enseño, la alcaldesa se le pusieron los ojillos chiribitas y ya con los textos que llevaba Carlos, publicaciones, llevábamos cosas, los textos, el chino, el Velarde, se vio muy satisfecho con ellos, me hizo una foto, llevaba a un traductor ruso, ¿cómo era aquello? Llevaba 2 traductores
jurídico, es decir, lo que traducía tenía rango de fe pública, es decir, pagados por él. Traía dos traductores, uno de Barcelona y un ruso o checo, no me acuerdo, eran dos, checos. Bueno, traía dos traductores, es decir, que daban fe de lo que se decía en castellano, se lo traducían al señor y eso era fe pública. Es decir, que era la negociación o la conversación que se tenía era pues, delante de un notario, prácticamente, ¿no? Bueno, la cuestión es que le enseñamos aquellas cosas y de aquella conversación, pues este señor se va, descubrimos un segundo elemento que para nosotros era interesante y es que también hay que contextualizarlo, y es que el luchar contra el gigante asiático que es China, un David contra un Goliat, fue enorme. Ganarle en la Corte Suprema el pleito a China, pues ha supuesto para los filipinos que es un héroe, ¿no? Es un héroe, el mapa es un héroe, un mapa del siglo XVIII se convierte en un héroe. China no se ha llevado las bases de la isla, tampoco las quiere, y bueno, pues como otros países cercanos, pues negocian, no levantan la barrera de nada, más que saco el mapa y si no me das dinero o ayuda, pues digo que esas islas son mías. Claro, porque sí. Claro, China no va a soltar la Siria. China no va a soltar la base militar, ni de coña. Ni Filipinas la quiere. Claro. Ni Filipinas la quiere. ¿Qué hacen los filipinos? Pues dejarse un tubo así de gordo de billetes, claro, que invierta China, tenerla contenta de vez en cuando, para no enfadar mucho a China. ¿Cómo reclama esas islas? Un congreso sobre Pedro Murillo Velarde, y pone en valor el mapa. Filipinas enseña el mapa y los chinos ya saben lo que es. Yo cuando me di dinero. Ahora hablamos de esto, pero es para que contextualicéis bien. Hablo de tú por respeto a vosotros, no lo digo, lo digo por respeto porque me siento tan cómodo que prefiero tutearos por respeto. Y yo me di cuenta de esto porque vino el embajador de España, pues tomando el café allí con el embajador de España. Bueno, Manila tiene 20 millones de habitantes. 20 millones. Cuenta el viaje, que eso fue... Sí, bueno, el viaje luego, si acaso. Bueno, esto me va, y estamos tomando en el Casino Español un cóctel allí con los embajadores. No sé por qué le caí bien a un señor muy alto que hablaba perfecto español. Y hablando con él, bueno, ahí echando café, ya veía yo que cada reunión me buscaba, echábamos una párrafa, y me hablaba, sí, mi hija se llama Montserrat. Ay, mira, sí, yo es que estudié en Barcelona. Cuando yo era ministro de Hacienda, se hizo amigo mío el ministro de Hacienda de la República. En ese plan digo, uy, madre mía, este congreso del Instituto de España, bueno, un ministro de Hacienda, el presidente, bueno, yo estoy ahí con el presidente del Tribunal Constitucional, que es un magistrado del Tribunal Supremo de allí. Nos quedamos anonadados, ¿no? En cuanto a la importancia que ellos le dieron. Bueno, ahí ella cuando toma tierra la alcaldesa, yo las palabras mágicas que le dije a la alcaldesa, tiene una biblioteca dedicada a Villa Espesa, que es de tu pueblo, te ha salido otro, espero que le dediques por ver una calle, le pongo una placa, ¿no? Más o menos así empezó la conversación. Bueno, en el viaje tanto de ida y de vuelta, porque son muchas horas de avión, muchas paradas que hay que hacer, y en esa pues también tiene oportunidad de hablar con los alcaldes y de aterrizar con ellos y plasmar algo que es abstracto como un hecho histórico, tratar de explicarles que esto puede ser tangible, pues mira, se pueden poner mapas, reproducciones de mapas. Yo no le decía que tenía cosas, no le decía que tenía nada de la familia y tal. Se pueden enseñar cositas y bueno, pues sí, es verdad, teníamos pensado comprar un trocillo de casa que se está viendo abajo, que íbamos a hacer una biblioteca. Digo, tienes que comprarla entera. Esto fue modificándose el proyecto conforme a la propia ilusión que le fue tomando la alcaldesa, ¿no? Y a partir de ahí se mimó mucho ese estuche, que es la casa en realidad es un estuche que contiene algo valioso para ellos, que es un hijo del pueblo, en el que se cuenta lo que hizo ahí en Filipinas y muchas más cosas. Eso nos obligó a Carlos a mí, pues prácticamente cuando se va a hacer la obra,
se le dice, aquí no puede entrar el cemento, no puede entrar el cemento y la piqueta como se quiera, aquí hay que hacer las cosas bien. Los arquitectos en este sentido, que era un estudio de arquitectura que había contratado el Ayuntamiento de La Ujar, era gente sensible al tema, se habló con ellos, mira que esto hay que hacerlo bien, y entonces ya tanto los arquitectos como la propia alcaldesa nos van llamando. Mira, por ejemplo, surge, aquí tenéis estos dos arcos, se salvaron de la piqueta en el último momento. Esto se iba a picar, la casa había tenido distintas modificaciones a lo largo de su historia. Cualquier edificio que es orgánico, es decir, cualquier edificio que vive gente, pues como ocurre hasta el día de hoy. Quiero abrir una ventana aquí para que me entre el sol, me ha nacido un niño, voy a tabicar aquí alguna habitación y aquí voy a abrir un cuarto y la cochera. Pues todas las casas se pican en distintas épocas y en distintos siglos, se abren ventanas, se cierra y tal. Aquí concretamente, después picando salió esa columnita de madera, salió esa columnita que si veis a media altura de la columna, aquí, a esa altura se veía que estaba cortada, aquí lo que había era una baranda, y digo yo, si eso es la caja de escalera, si eso es la caja de escalera, la escalera de las casas barrocas, generalmente es un ascenso, bueno, tiene una idea, ya lo veremos allí y os lo explicaré. Esto no se puede tirar, ahí tenían pensado ellos que iban a poner ahí. Aquí iba al fondo de la biblioteca. Aquí iba la biblioteca. Iban a hacer una puerta normal. Iba a hacer una puerta normal. Digo, de hecho, hay unas puertas, claro, ya hicieron todo de claro, cristal. Para que se viera bien eso, se le dejó un testigo aquí de la forma que se trabaja, incluso esto querían poner aquí plafón, y se le dijo, no, aquí con los palos de madera y los cañizos, que es como lo tenía, y ha quedado como un rincón interesante. En realidad esto obligó también a los arquitectos a constantes cambios en el proyecto inicial, conforme en el diálogo que teníamos con nosotros, poniendo cosas. Le digo, no, Almudena, quería poner unas losas de... No, digo, ahí tiene que ir un empedrado granaíno, que es como van los empedrados. Se puso el empedrado, yo no sé dónde sacó el dinero la alcaldesa, en qué proyecto, y se fue progresivamente elevando cosas. El inicio de todo, que es el que abre esto, porque claro, hubo que concebir la obra y esto obligó también a un cambio importante en el proyecto. Inicialmente la alcaldesa pensaba instalar aquí la biblioteca Villaspesa. Le digo, la biblioteca Villaspesa. Y entonces iba a dejar un rincón, una habitación pequeñica, esta, que era la bodega de la casa. Esa habitación era la que iba destinada al cartógrafo. Una habitación, abrir la puerta, una mesa como el que pone un tenderete de los hippies, pone allí 4 cositas, eso es lo que entendía ella que era esta. Digo, hombre, esto no es así, esto hay que cambiarlo. Fue entonces cuando empezamos, es decir, la casa no se ve bonita si está a la mitad de la galería. ¿Por la galería? Estaba anterior, el proyecto de Agustín. Ah, vale. No, es el proyecto. Aquí. Esto en realidad, en un momento dado, la familia Yanguas, que son los que la tenían, la mitad la venden a la servidumbre o lo que sea, la mitad de la casa. Yo le dije que lo suyo sería que la parte noble esta, que es la Galería de Sol, que es la típica Galería de Sol alpujarreña y granadina, que había que conservarla, que esto iba a quedar aquí muy feo la mitad porque estaban cegadas y tal. Y que esto sería lo suyo. ¿Y por qué no te haces de esta parte? Aquí colocas la biblioteca esa que tú quieres y nos dejas el otro lado para dedicárselo a Murillo. En principio lo pensamos así. Yo lo hablé de otra manera. Se lo dije, digo, podríamos dedicarle una habitación a Villaspesa, podríamos dedicarle otra habitación a Murillo, que ya ha salido, y esta habitación que la quería dedicar, se la digamos a Florentino Castañeda, que también es hijo del pueblo, y todos los hijos del pueblo los tiene en el edificio, y la otra mitad lo compra y ahí mete en la biblioteca. Ah, pues qué idea más apañada. De hecho, no sale la foto, pero aquí según entras tiene un espacio dedicado a Villaspesa. Correcto. Pero la habilidad muchas veces que necesitan los políticos
se entera que el despacho de Villaspesa Porque está se en la lo dije yo, universidad se lo dije yo. arrumbado en un departamento. Allí se presenta en la universidad y que por qué no le dejan en el Claro. despacho, que le va a dar, va a poner Pero guau, fue todo en y el, a darle claro, prestigio. en el buen sentido, es decir, los que conocemos la historia somos los historiadores, eso es evidente. Nosotros conocemos, no tiene un alcalde por qué saber tanta historia y menos de un texto en el que sale un textito así de chico que habla de Murillo. No lo sabe ni gente que lee todos los días, porque eso es normal, ¿no? Entonces, aquí el diálogo fue constante entre historiadores y políticos. Unos políticos que querían hacer una cosa y los historiadores pues van sacando de la chistera cosas hasta que se va conformando lo que se quería. Yo le digo a Almudena, tú sabes que el despacho de los Villaspesa se lo dieron los hijos y está en la universidad en un almacén cogiendo polvo. ¿Qué? Y corriendo fue para allá. Mira, ya tienes la habitación de Villaspesa. Y si la biblioteca vuestra es de Villaspesa, mira qué bien tener despacho de esto. Pues allí se encajó con el rector, no sé qué, y se trajo el despacho. Y de hecho allí veréis el despacho de Villaspesa que está a la entrada a la izquierda. Ya lo veréis cuando vayáis. A partir de ahí se habla para la colección de Florentino y yo le dije, entonces toda la habitación de arriba podemos dedicarla a Murillo, que los chinos son muy importantes, los chinos son muy importantes. Ahí yo me saqué un segundo elemento de la chistera y fue decirle, tú sabes que la mayor población de filipinos que hay en España y con nivel adquisitivo está aquí al lado de la UJAR. ¿Qué me dices? Digo, hombre, digo, están en Málaga, están en Málaga. Ya sabéis que todas las tatas de los ricos de Marbella y todo eso son filipinas. Bueno, ahí los mayordomos y las amas de llaves de todos estos palacios que hay ahí son filipinos. Y entonces los filipinos, donde tienen el centro más cerca, es este. Y ya se han presentado muchos de estos señores con el mayordomo. No en un tono despectivo, lo digo así en plan de broma provocado, porque el mayordomo tiene más dinero que yo en cualquier bolsillo del pantalón, ¿no? Bueno, fue conformándose aquello y a partir de ahí viene la lectura. Como muy bien ha dicho Carlos, nos vamos un día, bueno, la casa tenía goteras, estaban hundiéndose los techos y lo primero que tenemos que hacer es un discurso. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a hacer un discurso en el que tenemos que hacer una lectura y eso hay que hacerla previa a que el arquitecto entre en materia. Porque si yo digo, tiene que haber, para recepción de visitantes siempre se proyecta un pequeño vídeo para los visitantes. ¿Qué es lo que van a ver? Luego hace falta una habitacioncilla pequeñita donde se proyecte el vídeo. Y a partir de ahí comienza un recorrido museográfico, una lectura museográfica en la que se va bien con los arquitectos, con ellos. Mira, aquí, ¿y qué puedes tú, para explicar un tema, qué crees tú que sería? Pues esto y lo otro. Y fue ahí como fue surgiendo, insisto, de una manera muy enriquecedora para mí, hablando con los arquitectos y ellos conmigo y con Carlos. El inicio, cuando vayáis lo veréis, se concibió lo primero, lo que es proyectar el vídeo, está usted en este centro, lo que va a ver usted en breve es esto, y a partir de ahí comienza. Pues se cuenta, en una sala se cuenta los Murillos cuando llegan a la UJAR, quiénes son, y entonces se cuentan, en realidad los Murillos nos sirven para contar una historia de cómo fue la UJAR. La UJAR era morisca, era musulmana, en un momento dado estalla la guerra, la rebelión de los moriscos son expulsados y esos militares que luchan en la guerra, algunos de ellos los premia el rey quedándose en la villa. Pues bien, la primera sala lo que va a contar es eso, la guerra de las Alpujarras, los moriscos y la UJAR. Y uno de esos que llegó fue el antepasado de Murillo. Pero ya hemos contado la historia del pueblo, cómo se inicia. Aquí veis como cerca, y esto es también interesante para que veáis que nunca se puede dejar de tener en un museo llevaría, o un centro de interpretación llevaría a verlo una vez y no lo verías más. Pero a su vez, si yo sé que en Padules se hace una recreación histórica, si en Padules se está haciendo una recreación histórica, yo desde la UJAR, que no lo sé, puedo ir a Padules, o al revés, si estoy en Padules, puedo ir a la UJAR. Unos me llevan a otros, ¿no? No hay que verlo como unos patrias chicas, no, lo mío y lo demás, no, porque al fin y al cabo tú no puedes sujetar a un turista
a un punto concreto, eso es una tontería. A mí me dicen que tengo que ir de turismo y me tengo que quedar en Colindres, 15 días metido en Colindres viendo el museo, pues no. Yo puedo dormir en Colindres, un día puedo estar en Colindres, al día siguiente me voy a tal pueblo, vuelvo a la noche a dormir a Colindres y paso mañana pues me voy al pueblo y te mueves por un territorio en el que a lo mejor en Colindres pilla unos folletos que dicen que en el pueblo al lado hay queso, hay jamón, no sé qué, y en el otro te dice no sé qué, y eso es un tramado de ida y de vuelta que es lo interesante. A partir de aquí se le dice a la alcaldesa que hay que colocar unos trajes moriscos, que se van a decir que son de Padules, se les pone un pequeño vídeo donde se ven las batallas y lo que se está haciendo en Padules, se ve, con lo cual estamos en la UJAR, pero estamos viendo cosas de Padules, y los de Padules a su vez, pues tan fácil fue que los de Padules les regalaron esos trajes, les regalaron las armas y la sala salió, como aquel que dice, gratis. Como aquel que dice, gratis. La siguiente sala, pues damos un salto grande en el tiempo, pues una vez que ya los Murillo, no vamos a contar ahora la vida de ellos, nos vamos a la época en la que nace el personaje, su familia. Entonces es algo abstracto, la familia. ¿Cómo contamos los hechos de familia? Nosotros pues somos frikis, y mira, el cuadro que tiene al fondo lo tiene en la ermita de la Salud. Se mandó reproducir, que es un antepasado de los Murillo, que donaron un cuadro porque ellos eran muy devotos de San Andrés, hicieron el óleo, lo dejaron en la ermita, allí se lo estaba comiendo el polvo, se le hicieron fotos buenas y se hace una reproducción y se coloca. Nuevamente yo con un costurero, con una costurera histórica, le marcamos los trajes. Esos son diseños, no es diseño mío, sino con óleo y con trabajo le voy proporcionando a la costurera las piezas de cómo se vestiría en la época. Te voy a decir. Sí. Luego una cosa importante, sí, para aclarar, la costurera es de la UJAR, porque lo que tenía claro el ayuntamiento es que había que poner en valor los artesanos, las empresas de la UJAR. Toda la obra la hicieron empresas de la UJAR, sí, los arquitectos, pero la constructora era de la UJAR, la costurera era de la UJAR, la carpintería era de la UJAR. Todo lo que podía hacerse en la UJAR se contrató allí, para implicar al pueblo, que el pueblo viera como algo suyo y algo cercano, y ya que llegaba dinero de Diputación, que revertiera y que se evaluara. Pero eso sí, siempre, insisto, siempre todo tenía que pasar por nuestras manos. Ahí se hizo así, con esta confianza, y con esa confianza se hizo, y así hicieron por la costurera. Necesito botones. ¿Cómo son los botones del 18? Tela, vamos a buscar las telas. Corte de pesca, vamos a elegir un corte de casaca de la época. Lo que es el tontillo, que es eso que es la falda, eso se llama tontillo. El tontillo de la falda para abultar la falda de la señora. Y así progresivamente lo iba haciendo la costurera, nosotros íbamos dándonos nuestros viajes, a la vez que iba cosiendo esta, entre cervecita y cervecita, que también estaba muy bien, nos echábamos todo el día allí, hablábamos con los arquitectos, veíamos a los albañiles, veíamos a la costurera, veíamos a los que estaban diseñando la carpintería de lo que eran las piezas que se iban a exponer, porque hay piezas originales, y así íbamos viendo en la sala. Fuimos concibiendo la sala y el arquitecto tenía que ir resolviendo una serie de cuestiones técnicas que nosotros ni sabíamos ni nada. Pero es que esto no se puede hacer, Valeriano, porque resulta que aquí hay no sé qué cosa y no se puede hacer eso. Vale, pues entonces voy a reconcebir cómo vamos a hacer el discurso expositivo. Pero nunca si se podía hacer, se hacía, si no se podía hacer, no se hacía, pero todo hablado. Y esto, claro, bueno, como vinieron los Murillo, el 18, que es donde vivieron este personaje que se va a las Filipinas, luego ya nos lo llevamos a cómo podía trabajar y estudiar un señor de la época, él era un científico, era un hombre de letras, pues se reprodujo literalmente la habitación de un jesuita de la época. Un jesuita, ahí lo veis, modesto, se fueron comprando piezas de anticuario. Necesito una salvilla, que él se cante como escribía, se compró una salvilla de época. Necesito un fleso, que es lo que sería donde colocaba la velita, se compró de época. Una pluma de Talavera
todo es de época auténtico. Se compraron las piezas. Sí, comento, voy interrumpiendo. Yo parece que soy del Ayuntamiento de La Ojal, que estoy aquí grabando. Bueno, por ejemplo, muchas veces lo que otros políticos ven como un obstáculo, aquí la alcaldesa de La Ojal pensaba en cómo solucionarlo. Por ejemplo, Valeriano, yo, mira, hay que comprar esta mesa o esta silla, todo colección y plataformas para facturar. Decía, ¿y cómo se factura esto? No os preocupéis. Ella hablaba con uno de los suministradores del ayuntamiento, me la cobras tú y me la factura. Aquí no hablamos de que nadie se vaya. Aquí no había Busca negocio. la solución, es decir, me decís qué necesitáis y yo le digo al suministrador que la compre y me la facture, porque si no es complicado. Bueno, luego tiene fallos, porque luego, aunque estemos asesorando, pero luego te das cuenta cuando lo ves, dices, ¿qué habéis hecho? El aire acondicionado, por Dios. Pero, Sí. claro, pero tú no estás allí todo el día que van a poner, y cuando ves el aparato del aire acondicionado y dices, pero no tenéis otro sitio, por Dios. Hay cosas que se escapan porque, claro, nosotros íbamos de vez en cuando. Esto se hizo, también es importante decirlo, que se hizo con, fijaros el interés que había tan grande, que se hizo en pleno COVID. Esto se hizo en la época dura del COVID. Nos hicieron unos salvoconductos de estos, bueno, nos cogió la Guardia Civil, hechos que íbamos a trabajar. Nosotros íbamos, si nos paraba la Guardia Civil, ¿qué hacen ustedes? Íbamos con unos salvoconductos y íbamos a trabajar. Y estábamos trabajando a puerta cerrada allí. Bien, aquí luego la última parte está dedicada a la obra. Volvemos a algo abstracto, lo que puede parecer abstracto. Murillo es un intelectual. Entonces, en este sentido, a veces los historiadores, llevados por su romanticismo en lo que estudian, se implican tanto que incluso, pues, en vez de gastárselo en otra cosa, se lo gasta ahí. Carlos tiene una colección muy buena de Murillo. Él es el mayor biógrafo de este hombre y de su bolsillo ha ido reuniendo piezas, sobre todo libros antiguos, que es lo que se puede y mapas. conseguir en España. Entonces Carlos, el último premio, una vez que vimos que ya casi que estaba, ya era el premio, decimos a Almudena, te vamos a hacer un regalo nosotros, no nos has regalado tú el poder llevar a la práctica esto, nosotros te vamos a hacer un regalo, que te vamos a dejar en depósito todo lo que tenemos de Murillo. Carlos le dio todo eso que veis ahí, que son pues lo que Carlos a lo largo de sus años ha ido encontrando en anticuarios, en bibliotecas, y ha podido comprar en chamarileros, todo lo que iba relativo a Murillo. Como digo, hoy día Carlos no lo podía comprar, yo tampoco. En aquella época Murillo no existía. Existía un texto friki de una lectura de un 1% de la población. Hoy día Murillo ya... Hace 15 años se podría, ahora es imposible. No, ahora ya se ha revalorizado mucho, tanto no solamente por el vuelo que le ha dado la República de las Filipinas, sino porque incluso aquí en España, al abrirse el centro, ya tiene otro cariz, ¿no? El segundo regalo se lo hice yo, que le di unas cuantas piezas que no estarán, pero bueno, da igual. Se ve el panel siguiente, son algunas piececillas que había en la casa, unas cruces y algunas cosas de estas que tenía mi abuela, algunas, pues ya ves, es que me da esta vergüenza decir para que se usara el valor que le damos nosotros a Murillo, pero bueno, se llegó a usar una de ellas como pala para el brasero, ¿no? Cosas así, es decir, una espuela de caballero y a caballo, pero bueno, eran cosas que ni en la casa le daban valor, esto de un antepasado, no sé qué, bueno, ya está. Salió así, se lo regalamos, yo le dejé unas piezas y Carlos le dejó otras. Y luego la última fase de esta lectura, en la que estamos viendo cómo llegan los Murillo a La Ojal, son de allí, para que quedara claro que son de allí, la época del personaje, cómo trabaja el personaje, y finalmente la alcaldesa que fue allí, que estuvo hablando con una serie de políticos y de gente. El alcalde, ahí veis la llave de la ciudad de Manila. Os recuerdo, la ciudad de Manila tiene 20 millones de habitantes. El alcalde de Manila, que nos recibió y nos... Josep Estrada. Josep Estrada fue presidente de la República de Filipinas. La República de Filipinas tiene 360 millones de habitantes, por ahí. Sí. Unos 360 o
por ahí, muchos habitantes. Y el señor fue presidente de la República. Bueno, nos llevaron escoltados con motos y con motos de policía. La anécdota, claro, porque Almudena, que no era consciente, llegamos, pues llegaba, la furgoneta nos recoge y llegamos al Ayuntamiento de Manila y ve la Guardia de Gala. Y veo un grupo de música y un estrado. Dice, ostras, ¿y eso para ti? Digo, no puede ser, no. Y veo un cartel enorme, bienvenida Almudena Morales Asensio, y empieza a tocar la banda. Y claro, no se había visto en otra. Sube al estadio, digo, ¿qué digo? Digo, lo que sea, pero... Y de hecho le han puesto en el diseño, hay aquí los musiquillos estos que hay aquí tocando, porque fue el alcalde de la ciudad, que es un personaje histórico, el presidente de la República, como digo, le entregó la llave, nos invita allí a desayunar, nos colgaron ahí unos collares. Entonces todo el ayuntamiento no se la han quedado en su casa, aquí está. Todos los collares del teniente alcalde de ella, la llave de la ciudad, otra de Antipolo, que porque Murillo tiene mucha vinculación con otra ciudad que hay allí, firmaron un documento de hermanamiento, de tal manera que el pueblo de Laujar, y el que quiera verlo, verá que hay un lazo, porque era muy importante en esta discursiva nuestra hacer el lazo. La historia es historia, pero la historia también es presente y también es futuro. Y en ese sentido, esta última fase de toda la musealización, queríamos traerlo al presente, es decir, Laujar está hermanada, se trajeron trajes de allí, que los regalaron, los trajes típicos de la ciudad de Antipolo. Murillo dejó un santuario muy importante en una ciudad cercana, que se llama Antipolo, es un santuario, una basílica, y entonces se hermanaron con ellos. Está el documento firmado delante de los secretarios, es un documento oficial. Y entonces aquí surgió de nuevo, digo, Almudena, va a poner allí un papel timbrado del ayuntamiento, eso es muy cutre. Digo, vamos a tramar que tu secretaria te haga el texto. Y me cogí yo un calígrafo sobre un documento en piel de gamo, y entonces con un miniaturista fuimos haciendo el documento oficial, trasladado con letras de época, con escudo y simbología, hasta hacer lo que es un documento de hermanamiento bello, aunque insisto que es un documento oficial. A 100%. Sí, lo que vio Almudena fue el trato, por anécdotas, claro, para hacer gracia. Terminamos en el Ayuntamiento de Manila y teníamos otra cosa, es que no nos da tiempo, y el alcalde Josep Estrada dice, no os preocupéis, el famoso anuncio no te preocupare, pone a su guardia personal a escoltarnos con Harley Davidson clásicas, el tráfico endemoniado de Manila abriendo paso con las sirenas. Claro, hay que pensar en Laujar, la alcaldesa y el teniente de Laujar. Claro. Estábamos la volva, digo, la espinola tenemos que ir arreglando, porque cuando venga tiene que poner al alguacil del pueblo. En Antipolo salieron todos los empleados, salen de la furgoneta, les ponen las famosas guirnaldas de flores y aplaudiéndole montones de personas mientras subía la escalera. Digo, no se ven en otra, claro, el prestigio de Pedro Murillo. ¿Eso cuándo ha sido? En el 18. En el 18. Que no sale en la prensa ahora, ¿no? O sea, No lo sé, aquí está. Salió algo, no sé pero lo que no saldría. salió mucho. En Filipinas sí tuvo más difusión. pero aquí- En Filipinas, ¿Qué? que aquí, que a lo mejor aquí... Pero bueno, tiene que haberlo vendido, ¿no? desde el punto de vista positivo de cómo crear patrimonio, vuelvo a subrayar el concepto futuro y el concepto presente. Ahí está, el pueblo vio las llaves, están los collares estos que te cuelgan y tal. Tanto futuro que la alcaldesa, una vez terminado este proyecto, del que todavía nos queda un último punto de tratar, viendo esa proyección, bueno, consigue Diputación las cosas, tenían que hacer un pabellón y tal, que le da el nombre de Murillo, ahí lo tenéis. Esto ha sido lo último que han hecho, que esto ya no son cosas nuestras, son cosas de ellos, lo pide el pueblo, lo piden ellos, y ellos ya están, pues ahí han cogido un pabellón y le han puesto el nombre de este hijo ilustre, que aquí entre nosotros, yo se lo he dicho, digo, Almudena es más importante que ella pesa, es cierto que lo es, pero digo, bueno, a eso no lo vamos a decir fuera de aquí, pero bueno, y el hecho es que le han dedicado también este pabellón que tenéis. Pero volviendo sobre el edificio anterior, en esa relación de presente y futuro, para ver cómo puede dinamizar la historia
dinamizar un elemento más que otro, se pensó, esto para que esté vivo, para que no sea venir y ver esto y irse, hay que crear un centro, hay que articularlo con una estructura que genere cultura y que le dé vida al edificio, no solamente por ver las piezas que hay ahí expuestas, sino que constantemente se hagan otra serie de cosas. A raíz de eso sale ese rótulo que puso Carlos antes con las flores. Esto sale, se articula esto, hay que redactar unos estatutos en los que ya se habla y se anuncia para exposiciones, para los lazos de unión entre las Filipinas y tal, por eso se le llamó Centro Hispano-Filipino. De hecho, mandó carta al embajador de Filipinas en España, que estaba invitado, vinieron los cónsules, autoridades y tal. Y entonces es un centro cuya misión, esta estructura cuya misión es darle contenido diario, permanente al edificio, no solamente a la parte expositiva, pues si hay ciclos de conferencias, exposiciones, conciertos de música, presentaciones de libros, ya a partir de ahí se hacen otra serie de elementos. Otra serie de elementos en las que ya interviene la articulación, porque si no el edificio no dejaría de ser un edificio, estaría abierto, estaría cerrado y poco más. Necesita el corazón que a ese edificio constantemente le bombee cosas. Desde este punto de vista, el centro le permite hacer cosas y de hecho se han hecho. Por ejemplo, la Armada, la exposición relativa al galeón de Manila y a la circunnavegación de Magallanes, pues nos sorprendería, por ejemplo, que después de estar en sitios tan importantes como la casa de, vamos, lo que es el Archivo de India en Sevilla, capital, o que se ha expuesto en Madrid, pidieron traerlo aquí. Aquí está expuesta la exposición magallánica de la Armada. Y vinieron, pero si os vais a meter en internet, ahí veréis a un par de vicealmirantes y cosas de estas que se están haciendo las fotos con ellos, que van viniendo. Claro, la alcaldesa ha ido, veían un vicealmirante y un capitán de corbeta y no sé qué, y que van vestidos de gala y que les ponen allí y les plantan por una exposición magallánica. Que de pronto llega otro, esto, claro, en el pueblo se va viendo otra serie de cosas, que la Diputación, que nosotros que nos dedicamos a la historia, le montamos una exposición sobre Murillo, tal, y de hecho casi el futuro, por eso lo he dejado el futuro, por si quieres comentarlo, en el sentido de que es el centro el que ya genera otra serie de sinergias que va para que esos pasillos vayan entrando en otra serie de elementos, ¿no? En definitiva, sin cansaros mucho, porque es la misma idea siempre, algo que estaba ahí en dos líneas escritas en tinta y en papel, dos líneas como el dedo, escritas que dos frikis las leímos, coincidió que las habíamos leído, que con nosotros dos más, el chileno y alguno más. Ahora es algo tangible, se puede tocar, se puede ver, se puede recrear, en la que un edificio antiguo se ha salvado de la quema, que es una casa del 17, de los Yaguas. Sí, yo la comento yo un poco, porque sí, es un centro vivo, que quieren seguir haciendo cosas. Correcto, ahora hablaremos de algunas cosas. Aquí, por ejemplo, se creó el espacio dedicado a Florentino Castañeda, uno de los historiadores, pero están esperando un proyecto. ¿Qué han hecho mientras tanto con una visión de futuro? Pues ahora han conseguido una exposición del Esparto de Diputación y han pedido a la gente cosas que tengan viejas por la casa, que lo cedan para hacer una sala de exposiciones etnográfica. Y entonces esa exposición del Esparto han ido cediendo objetos, que el objetivo es abrir esta sala, que ahora está cerrada, es un almacén, porque el presupuesto va, pues una casa viva. Hay luego otro proyecto, porque hay mucha más gente en Asia, siguen con el tema de asiático, pues hay frailes, uno que murió protomártir en Vietnam, pues abrirlo a Vietnam. Vietnam es otro de los tigres del sureste asiático que empieza a tener dinero, decía, pues vamos a sacar el hojareño que estuvo en Vietnam y lo mataron por odio de fe. Quedó en protomártir porque no queda bien claro si fue por odio de fe o lo mataron para robarle, pero bueno, pero todas las características del mártir, como el buen olor del cuerpo, navegó contracorriente y demás, se quiere dedicar un espacio ahí, pues la colaboración.
Pues me encontré en una subasta de libros, el libro donde dicen que ese protomártir era de Lauxar, un libro de 1730, no es que sea alguien moderno que diga casi a poco de matarlo, uno que era amigo de Pedro Murillo Velarde, Josep Torrubia, y era de Granada y lo conocía, dice que es de Lauxar, digo, pues ya está. O sea, compró ese libro para tener un original, porque tú cuando haces un centro no vas a poner reproducciones, tienes que poner obra original. Valeriano está, lo puedes decir mejor, está ahora asesorando para ampliar la colección de trajes, por si hay algún futuro o algo de recreación, recrearlo en este momento del 18. Sí, he dicho en pocas palabras. Veis que el historiador habla y eso luego se traduce a algo más práctico, ¿no? Bien, Carlos ha dado con otro de Lauxar que está en Vietnam, pues seguramente en un par de años el museo se ampliará con paneles ya no solamente de Filipinas, sino de Vietnam. Ahí va a ser todo de Asia. Es uno del futuro, eso se planteó, se discutió mucho. Pensamos que se ha puesto una pica en Flandes en el sentido de que el futuro turístico va a pasar y por el nivel adquisitivo de los turistas va a ser Asia, y tener por cuenta que este museo, quizá ahora no, pero dentro de no mucho tiempo, se convierta en uno de los referentes para el turismo asiático, con nivel adquisitipo. Bien, en el caso de los trajes, yo estoy trabajando, porque ya también me lo encargó la alcaldesa, porque dice, oye, pues si en Padule se hace una recreación de moriscos, ¿por qué no hacemos nosotros una recreación de la época de Murillo en Lauxar? Ya se han vestido en alguna ocasión, algunos conversos se han cogido los trajes del museo, se lo han puesto y se han movido por allí pues para hacer unos vídeos promocionales. Les resultó bien y ahora estoy trabajando con la costurera en 2 trajes más de época, con lo cual puede que en 2 o 3 años pues tenga X trajes que pueda significar también una recreación, sacar el museo a la calle, en este caso en vivo, ¿no? Y vuelvo a decir, porque lo ha dicho Carlos, el sentido ese, los laujareños lo van a sentir como suyo, porque vuelvo a decir, ven, la llave del alcalde, no sé la que la alcaldesa, la llave de la ciudad de Manila está ahí, y los collares que les dieron ahí están ahí. Y luego, algo que puede ser más abstracto, como puede ser todo esto, sale a la calle, en el sentido que hay un pabellón de deportes, oye, pues ¿quién es este? Oye, pues te acercas y lo ves. Es generar cultura, al fin y al cabo, para los vecinos. Vecinos que a su vez, pues están dando allí, que si la estela de esparto, que si esto, bueno, ahí está, a lo mejor Murillo, algún día alguno se pasa a la planta de arriba y lo ve, si no verá, pues su puerta de esparto que la ha dado. Da igual, la cuestión es que entre y salga, que lo sientan como suyo, y es la mejor manera de proteger. Quizá lo otro que sería más dificultoso de explicarle, oye, este señor es importante y tal, no, pero la puerta también es importante. Va unidas unos a otros, ¿no? La idea es esa, ¿no? Apoyarse en especialistas. Por ejemplo, este año es el 3er centenario de la llegada de Pedro Murillo a Filipinas. Pues se le propone, decía, antes, porque ahora es diputada de Cultura, todo esto es antes de que llegara a Cultura, es decir, ahora es diputada de Cultura, es fácil manejarlo, no, es de antes de que ni pensara, ni que fuera diputada provincial. Digo, Almudena, que han salido unas subvenciones para hacer unos vídeos, podemos hacer un vídeo sobre Murillo. Respuesta, ¿dónde tengo que firmar? O sea, la disponibilidad que hay que hacer. Y se pone a hacerlo, o sea, el dejarse asesorar por expertos. La clave es dejarse asesorar por expertos y ella ve los rendimientos. Y ponerle ilusión. Pues se ha hecho el vídeo, se tiene que presentar ahora y se van a hacer se va a tratar de hacer distintas efemérides, celebrar esta efeméride del 3er centenario. Luego aparte, que tampoco se dice, pero bueno, también que no es cosa aquí, pero nosotros a su vez generamos, a través de nuestros propios escritos, publicamos cosas explicando esto, bueno, lo que es la historia, nosotros esta es otra historia, contar que Almudena firma un proyecto, que hace un proyectito tal, pero nosotros a su vez, que llega la efeméride de Murillo, pues publicamos un artículo de Murillo, justificado. Ahí está la fundamentación teórica, aquí está. Que Murillo cogió con un galeón y se fue a tal sitio, aquí está publicado e investigado. Investigación. Y llevarlo a la práctica. Llevar a la práctica el experimento sin que exista una base de investigación, no, porque eso saldría mal.
Aquí en este caso se hace la investigación y de esa investigación se plasma a lo práctico, para que vaya bien. Si no, no salen las cuentas. Y se hace la difusión, que es lo que estamos haciendo Claro. ahora. A raíz de ahí, pues ya hay muchos investigadores que escriben, que piden cosas, que piden datos, y eso es lo que hace, bueno, que un pueblecito de escasamente 2000 y pico habitantes, Está siendo generoso. estoy siendo de verdad. generoso, pues más, Sí. más pequeño aún, tiene una casa del siglo XVII rescatada entera, tiene la biblioteca que quería, tiene un museo, un centro de interpretación e incluso ha abierto un salón y una Cultural, sí, un cultural salón, o algo así con el nombre, y ha surgido todo pues de una historia que estaba escrita y hubiera quedado en los papeles. Ahí está y tiene muchos visitantes, ¿eh? Sí, ha dinamizado Sí. a los laujareños con el tema de la cultura y al turismo, que es lo importante, Sí, el turismo. porque hablamos ya de billetes, o sea, que hay Sí. gente que va, lo ve... Y tiene vuelvo a cosas decir hacer. que esto, que cuando pase todo esto, el gigante, insisto, lo del gigante asiático, porque esto se habló mucho, y cuando se dejen llegar los turistas, El coronavirus ha hecho mucho daño a este proyecto, podría haber ido mucho Sí. más adelante. a una justo velocidad más de vértigo. pilló el coronavirus y se paró, pues ese bloqueo con... A ver que se iba a China, con todo, o sea, es que precisamente ni se iba allí, ni ellos les dejábamos venir. Claro. O sea, que eso... Pero que hay mucho más que no podemos contaros, es decir, que hay mucho más cimiento en otra serie de proyecciones que lleva esto, siempre pensando en esa posibilidad de dinamizar la economía del Laujar, en este caso trayendo clientes, insisto, clientes asiáticos que tienen los bolsillos llenos de yens, ¿no? Y en ese aspecto pues tenemos que poner punto en boca, ¿no? Pero que hay estudios de historia para poder plasmarlos y llevarlos a la práctica, como estáis teniendo ocasión de ver, ¿no? Y yo creo que vamos a parar aquí. Y luego, como digo, que somos todos amigos, lo que queráis nos lo preguntáis, se han quedado muchas cosas en el tintero y ahora hablamos de lo que... ¿La casa de Sí. Murillo Velarde se localiza o no? Porque se ha ido a la casa de los Yanguas, Sí, la conozco, sí, y sí, ¿se conoce cuál era la casa? Sí. está en precisamente Antonio Puertas dio con ella en la plaza, frente al ayuntamiento, donde Frente está al ayuntamiento. el restaurante Patio Garbín. Patio Garbín. El Ahí- de abajo. Donde Sí. habían hecho en su momento un El mosaico. patio andaluz, ¿no? El patio andaluz, el que baja la Sí, escalerilla. ese edificio de arriba abajo, Sí. ahí estaba la Esa es casa la casa de de ellos.